El sonido de la llave en la cerradura resonó como un disparo a las 2 de la madrugada. La puerta se abrió de golpe, golpeando el zapatero con un estrépito que hizo vibrar el suelo. Chloe entró tambaleándose, con un tacón puesto y el otro colgando de la mano. El intenso y dulce aroma del whisky inundó el vestíbulo al instante. Dejé el libro y me levanté del sofá, caminando hacia ella. No me miró. Arrojó el tacón suelto al suelo y entró descalza en la sala, balanceándose como un árbol joven en una tormenta. Intenté sujetarla, pero retiró el brazo con brusquedad, sorprendiéndome por su fuerza. No me toques. Me quedé paralizada, viéndola desplomarse en el sofá como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Cerró los ojos y se masajeó las sienes. Deberías beber agua. Fui a la cocina, serví un vaso de agua tibia y se lo ofrecí. No lo aceptó. Abrió los ojos a duras penas. Sus ojos, normalmente tan distantes y cansados, estaban inyectados en sangre por el alcohol, y en ellos brillaba una luz que jamás había visto, algo cercano a la muerte. Ethan, dijo con voz ronca y áspera, pero inquietantemente clara. Sí. Acerqué el vaso. Ella lo ignoró, con la mirada fija en mi rostro como si intentara ver a través de mi cráneo. Divorciémonos. El reloj de pie de la esquina hacía tic-tac, cada segundo una pesada caída en un abismo de silencio. Pensé que había oído mal, o que simplemente estaba borracha. Has bebido demasiado. Dejé el vaso en la mesa de centro y me giré para traerle una toalla caliente. No estoy borracho. Su voz se elevó, cargada de una energía maníaca e imprudente. Estoy más lúcida que nunca. Ethan, ya basta. Ya no puedo fingir. Déjame ir, ¿sí? Me giré para mirarla. ¿Dejarte ir? Sí, déjame ir. Se incorporó en el sofá, con mechones de pelo oscuro pegados a sus mejillas surcadas de lágrimas. Han pasado 10 años, Ethan. 10 años contigo. Estoy cansada. Estoy harta de fingir. ¿Fingir qué? Mi propia voz sonaba seca y extraña. Fingiendo amarte, gritó, las palabras desgarrándose de su garganta mientras un torrente de lágrimas se rompía, deslizándose por su rostro. Nunca te he amado. ¿Me oyes, Ethan? Yo, Chloe Miller, nunca, jamás te he amado. El aire en la habitación se volvió denso. El resplandor neón de la ciudad se filtraba a través de las persianas, proyectando cambiantes franjas de luz y sombra sobre su rostro. Jadeaba, con el pecho agitado como si por fin se hubiera liberado de un peso insoportable. Lo he esperado durante 10 años. Pronto volverá. Tengo que estar ahí para él. No puedo permitir que regrese y me encuentre todavía contigo. Él, ni siquiera hacía falta mencionar su nombre. Sabía a quién se refería, Sebastián, el hombre que había marcado su juventud antes de desaparecer en el extranjero. Y así fue. Durante 10 años, lo único que poseí fue un cascarón vacío, un lugar donde ella esperara. Guardé silencio durante mucho tiempo, tanto que los sollozos de Chloe se convirtieron en jadeos entrecortados y ahogados. Entonces, me di la vuelta y caminé hacia mi oficina. ¿A dónde vas?, preguntó, con la voz cargada de un deje de algo que no supe identificar. ¿Pánico, tal vez? No miré atrás. Entré en la oficina, abrí el portátil y le di a imprimir. La impresora empezó a funcionar con un zumbido, imprimiendo unas cuantas páginas aún tibias. Volví al salón con los papeles en una bandeja y los dejé sobre la mesa de centro frente a ella. Fírmalo, dije. Chloe se quedó mirando, estupefacta, el título en negrita de la primera página, acuerdo de divorcio. No se lo esperaba. Sin peleas, sin preguntas, ni siquiera un atisbo de emoción. ¿Tú? ¿Tenías esto listo?, preguntó, con voz incrédula. Solo lo imprimí, dije secamente. Es sencillo. El apartamento a tu nombre es tuyo. Repartimos los ahorros a partes iguales. Llévate tu coche. Este lugar era mío antes de casarme, así que me lo quedo. Si no te importa, firma. Miró del acuerdo a mi rostro, con lágrimas aún en las mejillas. Su expresión era una mezcla caótica de sorpresa,
Confusión y la frustración impotente de una actriz cuyo compañero de reparto acababa de abandonar el escenario en plena función. ¿Tú? ¿No tienes nada que decir? Preguntó. ¿Cómo qué? Repliqué. Les deseo lo mejor a ti y a él. No puedo. ¿Preguntarte por qué me mentiste durante 10 años? Ya no tiene sentido. Tomé la pluma y se la puse en la mano. Fírmala. Antes de que cambiara de opinión. Le temblaba la mano, la punta del bolígrafo suspendida sobre el papel. El alcohol, o tal vez otra cosa, le ralentizaba los movimientos. ¿Ethan? Murmuró. Aparté la mirada, sin querer ver su expresión. Avísame cuando esté firmado. Presentaremos los papeles. Dicho esto, me di la vuelta y fui al dormitorio a empacar. No había mucho. Un par de mudas de ropa, mi portátil, algunos archivos importantes. Lo metí todo en una maleta. Cuando la arrastré por el salón, Chloe seguía en el sofá, con el acuerdo en la mano, la mirada perdida en el vacío. Abrí la puerta principal. ¿Ethan? Gritó de repente a mis espaldas. Me detuve en el umbral, pero no me giré. Su voz se quebró por las lágrimas, pero intentaba contenerse. ¿En serio? ¿Te vas así sin más? ¿Qué otra opción hay? Le espeté. ¿Quedarme a escuchar la épica historia de amor entre ustedes dos? ¿Verte llorar de alegría cuando vuelva? Cerré la puerta tras de mí. El clic resonó en el pasillo silencioso. No fue fuerte, pero sí definitivo, como el fin de una era. El ascensor descendió. Observé cómo bajaban las cifras, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. 10 años. Había pasado de ser un chico sin blanca, sin nada a mi nombre, a un hombre con casa, coche y una carrera profesional bastante exitosa en la ciudad. Creía tener una familia, una esposa. Todo fue una mentira. De acuerdo. Las puertas del ascensor se abrieron. Arrastré mi maleta hasta el garaje subterráneo y arranqué el todoterreno que casi nunca conducía. El coche salió del complejo y se incorporó a las calles vacías antes del amanecer. La ciudad seguía resplandeciente de luces, pero ya nada de eso me interesaba. Bajé la ventanilla y dejé que la brisa nocturna me azotara la cara. Espero que encuentres lo que buscas, le dije mentalmente. Y para mí mismo. No fui a casa de mis padres ni molesté a ninguno de mis amigos. Simplemente me registré en un hotel cerca de mi oficina y reservé una habitación por larga temporada. A la mañana siguiente, llegué puntual a mi escritorio, vestido con traje, con una expresión completamente normal. Mi asistente, Kevin, me trajo el café, observándome con cautela. «Ethan, ¿estás bien?» Lo miré. «¿Qué?» «Nada. Es solo que pareces más seria hoy», dijo Kevin rascándose la cabeza. Logré esbozar una sonrisa forzada. «No dormí bien». ¿Qué hay programado?» Kevin repasó rápidamente mi día. Escuché, asintiendo de vez en cuando, mis instrucciones eran claras y concisas. El trabajo me sirvió de distracción. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono. Era Chloe. Me quedé mirando la pantalla unos segundos antes de silenciarla. No contesté. Un instante después, volvió a sonar. Lo ignoré de nuevo. Me llegó un mensaje. ¿No volviste a casa anoche? ¿Dónde estás? No respondí. Unos minutos después, otro. Leí el convenio regulador del divorcio. Hay algunas cosas que quiero comentar. Dejé el teléfono y volví al informe que tenía delante. No hay nada que discutir, pensé. Nos atendremos a los términos. Si no está conforme, consulte con su abogado. La alerta de texto volvió a aparecer. Esta vez, solo contenía 3 palabras, lo siento. Leí las palabras y no sentí nada. Una disculpa tan tardía no valía nada. Y cuánto de ella era culpa y cuánto un intento calculado para evitar que el asunto se prolongara económicamente. No me molesté en averiguarlo. Esa tarde, mi abogado personal, el señor Davis, del departamento legal, vino a verme. Le expliqué brevemente el divorcio y le dije que se encargara del trámite.
Davis estaba claramente sorprendido. Ethan, esto es muy repentino, dije, interrumpiendo la conversación con un gesto de la mano. Hazlo cuanto antes. Asintió, no hizo más preguntas y se marchó con una copia del acuerdo. Tras terminar las tareas más urgentes, salí de la oficina un poco antes. Conduje hasta la orilla del lago. La brisa de principios de otoño que venía del lago Michigan era fresca y limpia contra mi piel. Me apoyé en la barandilla, observando cómo se agitaba el agua gris. 10 años. Chloe y yo nos conocimos en la universidad. Estudiábamos carreras diferentes. La primera vez que la vi fue en un evento entre clubes. Estaba sentada tranquilamente en un rincón, con un libro en la mano. Su serenidad contrastaba enormemente con el bullicio del lugar. Parecía una orquídea exótica en un campo de maleza. Conquistarla había sido una odisea. Acababa de romper con Sebastián y estaba hecha un lío. Fue su primer amor, el chico más popular del campus, de familia adinerada, guapo e inteligente. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos. Luego, su familia lo envió a estudiar un posgrado al extranjero. La relación a distancia duró menos de un año antes de que él la terminara. Estuve a su lado durante los peores momentos. Le llevaba el desayuno, le guardaba sitio en la biblioteca, la escuchaba hablar durante horas. Después de graduarnos, ahorré hasta el último centavo para comprarle regalos que la apoyaran en su carrera de diseño. Cuando no estaba contenta en el trabajo, moví cielo y tierra para encontrarle un puesto mejor. Nuestra familia empezó a presionarnos para que nos casáramos, así que le propuse matrimonio. Dudó un instante, pero luego dijo que sí. No tuvimos una gran boda, solo una cena con familiares y amigos cercanos. Dijo que no le importaban las formalidades. Nuestra vida matrimonial no fue apasionada, pero sí tranquila. A veces tenía cambios de humor y se quejaba de que trabajaba demasiado y no era lo suficientemente romántico. Yo intentaba ser paciente. Creía que así era la vida real, una corriente lenta y constante. Resulta que, bajo esa superficie tranquila, había una resaca. Nunca la vi. Ella siempre tuvo a otro hombre en su corazón. Mis 10 años de devoción no pudieron ablandar un corazón que pertenecía a otro hombre. ¡Qué fracaso! Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era mi madre. Cariño, ¿qué haces? ¿Has comido? Acabo de comer. Trabajando hasta tarde en la oficina. Mentí instintivamente. Oh, no trabajes demasiado. ¿Cómo está Chloe? Probablemente esté en casa. ¿Está todo bien entre ustedes dos? Su voz era inquisitiva. Creo que oí a su madre comentar que últimamente ha estado un poco deprimida. ¿Tú también? Estamos bien, mamá. No te preocupes. Tengo que irme. El trabajo es una locura. Te llamo luego. Colgué rápidamente, con un nudo de irritación apretándome el estómago. Nuestras familias eran muy unidas. Este divorcio iba a ser una tormenta. Me quedé un rato más junto al lago hasta que las luces de la ciudad empezaron a centellear sobre el agua. Luego conduje de vuelta al hotel. Mientras caminaba desde mi coche hacia el vestíbulo, una figura salió de las sombras. Ethan, era Chloe. Llevaba la misma ropa de anoche. Tenía el pelo revuelto, los ojos rojos e hinchados y la cara pálida. Parecía destrozada. ¿Cómo me encontró aquí? Tenemos que hablar, dijo con voz ronca mientras se ponía frente a mí. La miré. ¿Sobre qué? El acuerdo de divorcio. El apartamento. No lo soporto. Bajó la mirada, retorciendo el dobladillo de su camisa entre los dedos. Ese dinero te lo ganaste tú. Y los ahorros también. Yo solo quiero mi parte. La primera parte contribuyó. Me sorprendió. Habría pensado que intentaría conseguir más, no menos. Al fin y al cabo, a sus ojos, yo era el tipo que le había hecho perder 10 años de su vida. Da igual, dije fríamente. Díselo al abogado. Levantó la vista, con los ojos llenos de una emoción que no supe descifrar. ¿Me odias tanto? ¿Ni siquiera me diriges la palabra 5 minutos? No pude evitar reír, una risa corta y amarga.
Chloe, fuiste tú quien pidió el divorcio. Fuiste tú quien dijo que nunca me amaste. ¿Y ahora me preguntas si te odio? ¿No te parece un poco ridículo? No era eso lo que quería decir, empezó a explicar. Yo solo que... La interrumpí. ¿No esperabas que aceptara tan fácilmente? ¿O acaso esperabas que me derrumbara y te suplicara que te quedaras? ¿Solo para alimentar tu ego? Se puso pálida. Le temblaban los labios como si la hubieran golpeado. La ignoré, la rodeé y me dirigí a la entrada del hotel. Ethan, me llamó con la voz quebrada. Estuvimos juntos 10 años. ¿Eso no significa nada para ti? Mis pasos vacilaron. 10 años. Me giré y la miré, pronunciando cada palabra con precisión. Es por esos 10 años que te permito firmar ese papel. No pienso desperdiciar otros 10 demostrando algo que ya sé. Se quedó paralizada, como si toda su fuerza se hubiera esfumado. Atravesé las puertas giratorias sin mirar atrás. El cristal reflejaba su figura solitaria de pie afuera, haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. Los días siguientes transcurrieron en silencio. Chloe no volvió a aparecer. Ni llamadas. Ni mensajes. El señor Davis informó que ella lo había contactado, que habían aceptado todos los términos y que habían fijado una fecha para ir al juzgado y formalizar la unión. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me sumergí en reuniones, proyectos y cenas con clientes, funcionando como una máquina incansable. Fue solo entrada la noche, de vuelta en el frío silencio de la habitación del hotel, cuando una profunda sensación de agotamiento y vacío me invadió. Ese fin de semana era la reunión de exalumnos de mi instituto. No pensaba ir, pero el organizador era mi viejo amigo Marcus. Me convenció por teléfono, insistiendo en que había pasado demasiado tiempo y que tenía que estar allí. Era en un ruidoso gastropub del centro. Cuando llegué, el reservado ya estaba abarrotado, lleno de humo y resonando las risas. Mira quién está aquí. El señor director ejecutivo. Marcus me reconoció primero. ¿Qué pasa, tío? Pareces haber perdido peso. Chloe no te está alimentando bien. La mesa estalló en risas amistosas. Forcé una sonrisa y no respondí, buscando un asiento vacío. Ethan ahora es un pez gordo, demasiado ocupado para nosotros, los simples mortales, bromeó otro compañero. Sí, tío, oí que tu empresa acaba de conseguir ese gran proyecto en la costa. Lo estaba petando. La conversación giraba a mi alrededor. Seguí la corriente, bebiendo mi cerveza, comiendo alitas, intentando integrarme en el ambiente bullicioso. Pero mi mente seguía divagando. Una mujer sentada en diagonal a mí, Olivia, había sido callada en el instituto. Ahora parecía serena y profesional. No habló mucho, solo escuchó, pero la sorprendí mirándome varias veces con una expresión que no supe descifrar. ¿Preocupación, tal vez? Después de un rato, la nostalgia se apoderó de la gente. Empezaron a recordar quién estaba enamorado de quién. ¿Quién salía con quién? Oigan, ¿se acuerdan del rey de nuestra escuela, Sebastián Chase? Un chico, ya bastante borracho, lo dijo con voz pastosa y en voz alta. Se me hizo un nudo en el estómago. Ah, sí, ¿no era el primer amor de Chloe? Hombre, eran como una pareja famosa en su época, añadió alguien más. Apreté con más fuerza mi vaso de cerveza. Totalmente. Oí que le está yendo de maravilla en el extranjero y que está pensando en volver. El borracho continuó, ajeno a todo. Y está soltero. ¿Te imaginas si Chloe se enterara? Su voz se apagó cuando el tipo de al lado le dio un codazo en las costillas, asintiendo hacia mí. La mesa quedó en silencio. El ambiente se enrareció al instante. Todos sabían que Chloe y yo estábamos casados. Que sacara a relucir a su exnovio delante de mí fue una metedura de pata garrafal. El borracho por fin se dio cuenta y me dedicó una sonrisa torpe y de disculpa. Oh, solo estoy diciendo tonterías. A beber. Levanté mi vaso y lo vacié. La cerveza amarga me quemó la garganta. Voy al baño, dije, levantándome y saliendo de la habitación.
Me salpiqué agua fría en la cara, mirando mi reflejo en el espejo del baño de hombres. Estoy pálida, con los ojos inyectados en sangre. Sebastián va a volver. Así que los rumores ya circulaban. Eso debió de ser lo que enfureció a Chloe aquella noche. Se enteró de la noticia oficial y no dudó en dejarme plantado. Esa devoción era algo increíble. Ethan, dijo una voz a mis espaldas. Me giré. Era Olivia. Me dio una toalla de papel. Toma. Gracias. Me la puse en seco sobre la cara. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Estoy bien, Ellie. No les hagas caso. Son todos unos idiotas cuando beben, dijo. Lo sé. Intenté sonreír. Ella dudó un instante. En realidad, creo que vi a Chloe hace unos días. Yo conducía hacia Oare y ella estaba en ese mirador panorámico de la carretera. Estaba allí de pie, sola, mirando hacia el aeropuerto. Creo que estaba llorando. Me pareció extraño. El mirador panorámico. El único lugar desde donde se podían ver los aviones despegar y aterrizar. Sentí una opresión en el pecho, un dolor sordo que se extendía por él. ¿Estaría allí esperando el vuelo de Sebastián? ¿O estaría llorando el fin de su matrimonio de mentiras de 10 años? No importa. Me oí decir, con una voz inquietantemente tranquila, todo eso quedó en el pasado. Olivia no insistió, pero la lástima en sus ojos me puso la piel de gallina. De vuelta en la sala privada, la fiesta había recuperado su energía. Me quedé un rato más sentado antes de excusarme diciendo que tenía una reunión temprano y marcharme. Marcus me acompañó a la salida. Me dio una palmada en el hombro. Tío, no estás bien esta noche. ¿Pasa algo? Miré a mi viejo amigo y guardé silencio un instante. Nos vamos a divorciar. Marcus abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Tú y Chloe? ¿Por qué? Ella no me ama. Nunca lo ha hecho, dije, con palabras que sonaban huecas y ensayadas. Su amor perdido está regresando, y yo me hago a un lado. Marcus me miró fijamente y luego maldijo. Joder. ¿Está loca? ¿Qué le hiciste? Durante 10 años, todos vimos cómo la trataste. ¿Ella? Ya está hecho. Lo interrumpí. Ya estamos presentando los papeles. Suspiró y negó con la cabeza. Tranquilo, hombre, cuídate. Si necesitas algo, llámame. Asentí y subí al coche. Al alejarme del bullicio del restaurante, me di cuenta de que no volvía al hotel, sino que me dirigía hacia el aeropuerto, hacia el mirador que Olivia había mencionado. Estaba cerca del aeropuerto, en lo alto de un acantilado, con vistas despejadas a las pistas. El viento soplaba con fuerza y azotaba mi chaqueta. El mirador estaba casi vacío, salvo por un par de adolescentes besándose en un coche. Aparqué y me apoyé en la puerta, contemplando la inmensa y brillante extensión del aeropuerto Oare. Un avión rugió al aterrizar, sus motores un grito ensordecedor. ¿Era allí donde Chloe estaba, llorando, esperando el regreso de otro hombre? Una ola de dolor amargo y absurdo me inundó. 10 años de matrimonio, borrados por un simple billete de avión. Saqué el móvil, busqué el contacto de Chloe y le escribí un mensaje. Lunes, 9 de la mañana, en el juzgado. Le di a enviar. Un segundo después, mi pantalla se iluminó. Chloe estaba llamando. Me quedé mirando su nombre, dejando que sonara hasta que saltó el contestador. Entonces bloqueé su número. Ya era hora de que esto terminara. El lunes llegué puntual al juzgado. Chloe ya estaba allí. Vestía un sencillo vestido y una chaqueta de punto, y lucía delgada y frágil en la fresca mañana de otoño. Había perdido peso. Las ojeras se le notaban incluso a través del maquillaje. Me vio y entreabrió los labios, como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Le devolví un breve asentimiento. Vamos. El proceso fue sorprendentemente rápido e impersonal. Un empleado hizo preguntas rutinarias, selló los formularios y aplicó el sello. Cuando el sello final, pesado y definitivo,
Se posó en la sentencia de divorcio. Oí a Chloe exhalar con dificultad a mi lado. No la miré. Salimos del juzgado. Cada uno con nuestra copia del periódico. La luz del sol era intensa. Me detuve en los escalones y la miré. Cuídate. Sus ojos se enrojecieron al instante. Llenos de lágrimas, se negó a dejarlas caer. Ethan. No. La interrumpí. Se acabó. Bajó la mirada al documento que tenía en la mano. Su voz era ronca. Te devolveré el dinero del apartamento. Haz lo que quieras, dije, y añadí, pronto recogeré mis cosas. Ella levantó la cabeza de golpe. No hay prisa, puedes. No, mi negativa fue absoluta. No estaría bien. Un sollozo se le ahogó en la garganta y, finalmente, las lágrimas escaparon, rodando por sus mejillas. Un sedán negro se detuvo junto a la acera. Un servicio de transporte, seguramente llamó. Abrió la puerta, pero antes de entrar, me miró por última vez. Su expresión era una dolorosa mezcla de tristeza, culpa y tal vez, solo tal vez, un atisbo de alivio. Ethan, lo siento. Y gracias. Entonces ella subió y el coche desapareció entre el tráfico. Me quedé allí, aferrada al delgado documento que representaba 10 pesados y muertos años de mi vida. No sentía un dolor desgarrador, solo un profundo y vacío agotamiento. Esa tarde, contraté una empresa de mudanzas y regresé a lo que solía ser mi hogar. La llave aún funcionaba. El apartamento estaba impecable, demasiado impecable. Muchas de las cosas de Chloe habían desaparecido, lo que hacía que el salón pareciera enorme y vacío. Ella no estaba allí. Fui directamente a mi oficina a empacar mis libros, archivos y pertenencias. No tenía mucho. La mayor parte del espacio estaba ocupada por sus bocetos de diseño, muestras de tela y libros de arte. Al llegar al cajón inferior de mi escritorio, el que estaba cerrado con llave, dudé. Siempre había usado ese cajón para documentos importantes y viejos recuerdos que nadie más necesitaba ver. Yo tenía la única llave. La abrí. Dentro había un revoltijo de viejos álbumes de fotos, premios académicos y otras cosillas. Estaba a punto de meterlo todo en una caja. Al levantar una pila de certificados, una cajita de terciopelo rojo oscuro se deslizó y cayó al suelo. Me agaché y la recogí. No era mío. Lo abrí. Dentro, acurrucado en el forro descolorido, había un anillo de hombre. Un sencillo anillo de platino. Me resultaba familiar. Lo saqué y vi 2 pequeñas letras grabadas en el interior del anillo. S.C. Sebastián Chase. Este era el anillo de Sebastián. Lo usaba cuando salía con Chloe. Una vez bromeó diciendo que era su anillo de promesa. ¿Qué hacía aquí? En mi cajón cerrado con llave, afloró un pensamiento enfermizo y absurdo. ¿Había hurgado Chloe entre mis cosas? ¿Había escondido el anillo de Sebastián aquí, en mi espacio privado? ¿Por qué? Sostuve el anillo, su metal frío se filtró entre mis dedos. Mi mente era un caos. 10 años atrás, Sebastián había abandonado el país casi inmediatamente después de romper con Chloe. Se rumoreaba que su familia tenía problemas o que le había surgido una mejor oportunidad. ¿Le había dejado ese anillo a ella, o lo había guardado en secreto, escondido en mi escritorio? ¿Era para que no cayera en la tentación, o había alguna otra razón que no alcanzaba a comprender? Me quedé mirando el anillo, intentando descifrar los secretos que escondía su historia. Justo entonces sonó mi teléfono. Era mi abogado, el señor Davis. Ethan, ¿ya están todos los papeles presentados? Sí, acabo de terminar. Hay algo que creo que deberías saber, dijo con voz vacilante. Se trata del apartamento de la señora Miller. Continuó. Quizás no lo sepas, pero la señora Miller puso esa propiedad a la venta hace un mes. ¿Qué? Me quedé helado. ¿Hace un mes? Eso debió ser justo cuando se enteró de que Sebastián volvía. ¿Por qué tanta prisa por vender? Sí. Y pedía una venta rápida, con un precio muy por debajo del valor de mercado. Davis continuó, además,
Me enteré por varias fuentes de que la señora Miller renunció recientemente a su trabajo en el estudio de diseño, y transfirió todos sus ahorros, cerca de $200.000, a una cuenta en el extranjero. El destinatario se llamaba Sebastián Chase. Sentí como si me hubieran golpeado la cabeza con un mazo. Vendió su apartamento, renunció a su trabajo, transfirió todo su dinero. Todo era parte de la preparación para su nueva vida con él. Estaba tan desesperada que rebajó muchísimo el precio del mismo apartamento que decía que no podía quitarme. Y toda esa culpa y conflicto que me provocó ayer. ¿Qué fue eso? ¿Solo parte del espectáculo? ¿Ethan? ¿Sigues ahí? La voz de Davis denotaba preocupación. Aquí estoy, dije, respirando hondo para que mi voz sonara firme. Gracias por avisarme. Colgué y miré el anillo frío en mi mano. Luego el apartamento vacío y silencioso que una vez había estado lleno de una falsa calidez. Una ola de amarga ironía me inundó. Chloe, ¿cuántos secretos más me ocultabas? Pasaste 10 años construyéndome la prisión perfecta de mentiras. Apreté el puño alrededor del anillo, sus bordes duros se clavaron en mi palma hasta dolerme. Trasladé todas mis pertenencias, incluido el anillo, al hotel. No tiré el anillo, lo guardé en un bolsillo con cremallera de la maleta. No sé por qué, quizá como recordatorio de lo tremendamente tonta que había sido. La vida siguió su curso. El trabajo fue el mejor anestésico. Cuando Marcus se enteró de que el divorcio era definitivo, me arrastró, junto con otros amigos íntimos, a un bar tranquilo para celebrar mi recién adquirida libertad. Sabía que solo intentaba distraerme. Bebimos, hablamos, nos quejamos de la vida. Fue relajante. Ethan, te digo que es lo mejor, dijo Marcus, dándome una palmada en el hombro. Una mujer así, con el corazón en otra parte, no tiene remedio. Mejor saberlo ahora. Sí, tío, intervino otro amigo, mírate, tienes una carrera, eres guapo, encontrarás a alguien mejor. Te presento a mi prima, es mucho mejor que Chloe. Solo sonreí y choqué mi vaso con el suyo. No tenía ningún interés en empezar nada nuevo. Al volver del baño, me encontré con Olivia en el pasillo. Estaba con una amiga. «¡Qué pequeño es el mundo!», exclamó sorprendida de verme. Ella echó un vistazo por encima de mi hombro hacia nuestra mesa, donde Marcus nos saludaba con la mano, y asintió, comprendiendo. ¿Fiesta de reencuentro después de la reunión? Sonreí. Algo así. ¿Cómo estás? Preguntó con una mirada amable. Bien, respondí. Dudó un instante y luego sacó una tarjeta de visita del bolso. Mi empresa tiene un importante proyecto de desarrollo y buscamos socios. He visto el portafolio de su firma y creo que encajarían perfectamente. Si les interesa, deberíamos hablar. Tomé la tarjeta. Trabajaba para un importante grupo inmobiliario, en un puesto directivo. Su tono era totalmente profesional, evitando cuidadosamente cualquier atisbo de caridad. De acuerdo, dije, mi jefe de proyecto se pondrá en contacto contigo. Ella asintió y se fue con su amiga. De vuelta en la cabina, Marcus se inclinó hacia mí, moviendo las cejas con picardía. ¿Era Olivia? ¿Qué dijo? La forma en que te mira, tío. Creo que le gustas. No seas tonto, dije, guardando la tarjeta. Se trata de trabajo. Oye, Olivia es genial. Sonrió. Siempre fue la callada e inteligente. Y obviamente tiene éxito. Además, tú la conoces. No me sorprendió. No respondí. La sola idea de algo romántico me resultaba agotadora. Después de otra copa, cada uno siguió su camino. Ya me sentía con resaca, así que pedí un Uber. De vuelta en el hotel, me duché, lo que me despejó un poco la mente. Saqué la tarjeta de Olivia y busqué información sobre el nuevo proyecto de su empresa. Era un enorme complejo de uso mixto. Conseguir una parte sería importantísimo para mi empresa. Cogí el móvil con la intención de enviarle un mensaje de agradecimiento. Pero mi pulgar se detuvo sobre el contacto bloqueado de Chloe, Asar Familiaristin. Negué con la cabeza, apartando el pensamiento.
Le envié la información de Olivia a mi jefe de desarrollo y le dije que le diera seguimiento por la mañana. Luego apagué todo y me preparé para dormir. Mi teléfono se iluminó por última vez. Un mensaje de un número desconocido. Ethan, soy yo. ¿Podemos vernos una vez más? Hay algunas cosas que necesito explicarte en persona. Chloe. Tiene un número nuevo. Me quedé mirando el mensaje, sin sentir más que una distraída y cansada diversión. ¿Qué quedaba por explicar? Que nunca me amaste. ¿Qué estabas esperando a Sebastián? Que cobraste y le enviaste el dinero para empezar tu nueva vida. Le respondí con 3 palabras, no hace falta. Luego bloqueé también el número nuevo. Silencio. Tumbada en aquella cama grande y desconocida, mirando al techo, no podía dormir. 10 años. Un sueño largo y vívido. Y ahora, estaba despierta, rodeada de escombros. Me obligué a dejar de pensar en Chloe. Dediqué toda mi energía al trabajo, aceptando los proyectos más difíciles, viajando constantemente, trabajando hasta quedar tan agotada que podía desmayarme en cuanto tocaba la cama del hotel. La colaboración con la empresa de Olivia transcurrió sin problemas. Nuestros equipos trabajaron bien juntos y mis interacciones profesionales con ella aumentaron. Era inteligente, eficiente y respetaba mis límites, sin entrometerse jamás en mi vida personal. Fue fácil. A veces, después de un día largo, nuestros equipos cenaban juntos. Una vez, al final solo éramos nosotros 2, así que buscamos un restaurante tranquilo cerca de la oficina. Hablamos de la universidad, de nuestros trabajos, del sector. Fue normal. Fue agradable. Después, me llevó de vuelta a mi hotel. Al bajar del coche, me llamó por mi nombre. Ethan. Me di la vuelta. Sé que probablemente no estés preparado para nada ahora mismo, dijo con la mirada clara y directa. Pero si algún día decides volver a vivir, espero que pienses en mí. Me sorprendió su franqueza. Ella sonrió. No parezcas tan asustado. No te estoy presionando. Simplemente creo que somos adultos y es mejor ser honestos. No tienes que responder. Puedes fingir que nunca lo dije. Solo quería que supieras que alguien te espera cuando encuentres el camino de regreso. Saludó con la mano, arrancó el coche y se marchó. Me quedé de pie en la acera, viendo cómo sus luces traseras desaparecían, con un torbellino de emociones en mi interior. Olivia era una buena mujer. Inteligente, independiente y amable. ¿Pero podría mi corazón helado descongelarse alguna vez? No tenía ni idea. El tiempo se esfumó. Había pasado más de un mes desde el divorcio. Mi vida estaba adquiriendo un ritmo nuevo y estéril. Finalmente se lo conté a mis padres. Mi madre lloró. Mi padre fumó un cigarrillo en silencio, y finalmente suspiró y dijo, «Es tu vida, hijo. Solo tienes que estar bien». Los padres de Chloe me llamaron una vez. Se disculparon profundamente, diciendo que lamentaban no haber criado mejor a su hija. Les dije que no pasaba nada, que esas cosas no se pueden forzar, y que esperaba que estuvieran bien. Las noticias sobre Chloe y Sebastián llegaban poco a poco. Un antiguo compañero de clase los vio de compras juntos en un centro comercial de lujo del centro, muy acaramelados. Alguien más oyó que Sebastián había fundado su propia empresa tras su regreso y que estaba teniendo mucho éxito. La noticia apenas tuvo repercusión. Olivia y yo mantuvimos una distancia prudente. Éramos compañeras de trabajo. Fuera del horario laboral, me enviaba algún que otro mensaje, un artículo gracioso o un recordatorio para comer cuando trabajaba hasta tarde. Nunca insistente, nunca intrusiva. Solo una calidez tranquila y constante. Debo admitir que su presencia era como un rayo de luz en mi sombrío panorama emocional. El día que firmamos oficialmente el acuerdo de colaboración entre nuestras 2 empresas, hubo una cena de celebración. Los jefes estaban contentos. El ambiente era festivo, y Olivia y yo, como responsables del proyecto, éramos el blanco perfecto para un sinfín de brindis. Puedo tolerar bien el alcohol, pero el bombardeo constante me agotó. Al final de la noche, me sentía mareado. Olivia,
que me había protegido de algunos golpes, estaba sonrojada pero aún lúcida. Insistió en llevarme de vuelta al hotel. En el coche, recliné la cabeza en el asiento y cerré los ojos. ¿Estás bien? Preguntó en voz baja. Sí, solo un poco mareada. Encendió la radio y una suave melodía de piano llenó el coche. Aparcó en el garaje del hotel y se giró para mirarme. ¿Puedes arreglarlo tú sola? Abrí los ojos y me encontré con su mirada preocupada. Bajo la tenue luz del garaje, sus rasgos eran suaves. Me las arreglaré. Gracias. Me desabroché el cinturón y extendí la mano hacia la manija de la puerta, pero la sentía débil. Ella se inclinó sobre la consola para abrirla por mí. Su rostro estaba a centímetros del mío. Podía percibir su perfume, un tenue aroma floral mezclado con vino. Giré la cabeza y su nariz casi rozó mi mejilla. De repente, el aire en el coche se sintió denso y cargado. Sus pestañas aletearon. Sus ojos se posaron en mis labios un instante antes de apartarse rápidamente mientras se enderezaba en su asiento. Tengo que irme, dije, saliendo del coche demasiado rápido. Conduce con cuidado. De acuerdo, dijo sin mirarme. Buenas noches. Mientras esperaba en el ascensor, viendo cómo subían los números, mi mente daba vueltas. Durante ese instante en el coche, sentí el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. ¿Sería el alcohol, o sería? Negué con la cabeza, sin atreverme a terminar la frase. De vuelta en mi habitación, me salpiqué la cara con agua fría. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Olivia. ¿Estás en tu habitación? Sí. Bien. Descansa. Tú también. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana, mirando el tráfico que fluía abajo. Quizá debería intentarlo. Quizá debería intentar seguir adelante. Le envié otro mensaje a Olivia. ¿Estás libre mañana por la noche? Me gustaría invitarte a cenar. Solo nosotras dos. Un instante después, llegó su respuesta. De acuerdo, una simple palabra. La contemplé durante un largo rato. Mi primera cita de verdad con Olivia fue más fácil de lo que jamás hubiera imaginado. Fuimos a un sitio pequeño, tranquilo y elegante que ella conocía. No a un local de moda para tríperes. Hablamos como viejos amigos sobre trabajo, viajes, libros, películas. Descubrimos que a ambos nos encantaba el senderismo y compartíamos la afición por el cine independiente y poco conocido. Cuando hablaba, sonreía con los ojos. Era una oyente excepcional, pero también tenía opiniones firmes. Todo fluía con naturalidad. Después de cenar, paseamos a la orilla del río. La brisa vespertina era fresca y agradable. Olivia, dije, deteniéndome para mirarla. Gracias. En medio de todo este lío, me has hecho sentir que las cosas quizá no estén tan mal después de todo. Ella sonrió. No tienes que agradecerme. Ethan, eres un buen hombre. Mereces que te traten bien. Hizo una pausa, mirando las luces brillantes sobre el agua. Sabes, estaba muy enamorada de ti en la universidad. Siempre estabas en la cancha de baloncesto. ¡Qué llena de vida! Me dio mucha pena cuando supe que tú y Chloe estaban juntas. Me quedé de piedra. No tenía ni idea. Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes. Así que, tener la oportunidad de caminar a tu lado así ahora. Me hace muy feliz. Algo en su mirada despertó en mí una parte que creía muerta. Extendí la mano y tomé la suya. Sus dedos eran fríos y delgados. No se apartó. Me apretó la mano. Caminamos el resto del camino en un silencio cómodo. Una calidez tranquila y olvidada me invadió. Cuando la dejé en su edificio, salí para abrirle la puerta. Gracias, dijo. Lo he pasado de maravilla esta noche. Yo también. Nuestras miradas se cruzaron. Hay una exposición de arte que se inaugura el próximo fin de semana. Dicen que es magnífica. ¿Quieres ir? Me encantaría, dijo con una sonrisa radiante. Bueno, buenas noches, buenas noches. Se dio la vuelta y entró.
Esperé a ver la luz encenderse en su ventana antes de volver a subir al coche. Sentí una extraña ligereza en el pecho, como si por fin me hubiera quitado un gran peso de encima. Empezaba a soltarme. Empezaba a ilusionarme. Estar con Olivia era fácil. Salíamos como cualquier pareja normal. Íbamos al cine, cocinábamos juntos, hablábamos de nuestro día. Ella entendía mi necesidad de espacio y nunca me presionó. Poco a poco, empecé a sincerarme con ella sobre mi matrimonio con Chloe. Ella simplemente escuchaba, sin juzgar, sin ofrecer consuelos vacíos. Solo me tomaba de la mano y me brindaba apoyo silencioso. Una noche, estábamos viendo una película antigua en mi suite del hotel. A la mitad, se quedó dormida sobre mi hombro. La miré, contemplé la expresión serena de su rostro y sentí una oleada de ternura. Quizás esta era la forma en que la vida me ayudaba a enmendar las cosas. Tras una década de mentiras, me había enviado a alguien auténtica. La alcé con cuidado, con la intención de llevarla al dormitorio, donde podría dormir más cómoda. Al acostarla en la cama, mi maleta, medio hecha y sin cerrar bien, se volcó, derramando su contenido por el suelo. Entre la ropa y los papeles estaba la pequeña caja de terciopelo rojo oscuro. Cayó al suelo de madera y se abrió de golpe. El anillo de Sebastián, rodó fuera, reflejando la luz con un brillo frío. El ruido despertó a Olivia. Se incorporó, frotándose los ojos. ¿Qué ha pasado? Su mirada siguió la mía hasta el anillo en el suelo. Su somnolencia se desvaneció, reemplazada por una expresión de confusión. Me agaché y lo recogí. El metal estaba frío contra mi piel. ¿Qué es eso?, preguntó en voz baja. Me quedé callado un instante y luego se lo entregué. ¿La ves? La inscripción era claramente visible. Es de Sebastián, dije. Lo encontré en un cajón cerrado con llave de mi viejo escritorio cuando me mudé. Olivia frunció el ceño. ¿En tu cajón cerrado con llave? ¿Qué? No tengo ni idea, dije, negando con la cabeza. Chloe debió de ponerlo ahí. ¿Quién sabe por qué? Iba a tirarlo, pero al final no lo hice. Olivia giró el anillo entre sus dedos, con expresión seria. Ethan, ¿por qué crees que lo escondería en tu cajón? Y encima cerrado con llave. Solté una risa amarga. Quizá no soportaba verlo, pero tampoco se atrevía a tirarlo. Olivia no dijo nada. Simplemente siguió examinando el anillo. Esto es extraño, dijo después de un momento. El metal se siente un poco raro. Y mira aquí, dentro de la banda. Además de las iniciales, hay un pequeño rasguño. O tal vez parezca tallado. Me incliné hacia adelante, justo debajo de la ¿ves? Hay una minúscula marca irregular que nunca había notado. Parecía una pequeña cruz torcida. ¿Qué es eso? No lo sé, dijo Olivia, negando con la cabeza. Pero no creo que lo haya ocultado solo por sentimentalismo. Creo que hay algo más. Una parte de la historia que desconoces. ¿Una parte de la historia? Un pensamiento cruzó mi mente. El extraño comportamiento de Chloe antes del divorcio. Vendí el apartamento, transferí el dinero. Su confesión desesperada, casi teatral, aquella noche. ¿Acaso las cosas no eran lo que parecían? Recuperé el anillo, apretándolo con fuerza en mi puño. El nombre que tanto había intentado olvidar volvió a aparecer. Chloe, ¿qué escondías? El anillo y su extraño símbolo se convirtieron en una obsesión. Repasé mentalmente cada detalle del divorcio. Su derrumbe. Su vacilación al firmar los papeles. Sus lágrimas en el juzgado. Su frenética liquidación de bienes. Si estaba tan perdidamente enamorada de Sebastián, ¿por qué me escribió desde un número nuevo después de que la bloqueara, diciendo que necesitaba una explicación? ¿Qué había que explicar, y el anillo? ¿Por qué esconderlo en el único lugar que sabía que casi nunca habría? ¿Qué significaba esa pequeña cruz? Al ver mi distracción, Olivia dijo, si no puedes superarlo, quizá deberías averiguarlo. Es mejor que volverte loca. Me resistí. Lo último que quería era volver a enredarme con Chloe.
Pero las preguntas sin respuesta eran como una espina clavada en la garganta. Finalmente, cedí. No para recuperarla, sino para cerrar ese capítulo. No tenía su número, así que fui a su antiguo estudio de diseño. Me dijeron que había renunciado hacía más de un mes, de repente. Cuando pregunté si alguien sabía dónde estaba o cómo contactar a Sebastián, una joven diseñadora que había sido amiga suya me apartó. No creo que esté con Sebastián, susurró. Histere. ¿Qué? No estoy del todo segura, dijo la diseñadora. Pero una amiga mía la vio cerca del Hospital Northwestern Memorial hace unos días. Dijo que Chloe se veía muy enferma. Y, por lo que he oído, Sebastián ha estado solo desde que regresó. ¿El hospital? ¿Solo? El corazón me empezó a latir con fuerza. Le di las gracias y conduje directamente al hospital. En el mostrador de información, pregunté si había alguna paciente llamada Chloe Miller. La recepcionista lo comprobó y dijo que no. Guiándome por una corazonada, la describí. La expresión de la recepcionista cambió. ¿Te refieres a la joven que siempre está visitando a un paciente en oncología? ¿Oncología? Me indicó la planta de oncología. En el puesto de enfermería, volví a preguntar. La enfermera de turno me miró de arriba abajo. ¿Y tú quién eres para que te echen de menos? Miller. Soy. Un amigo, dije. Oí que un familiar estaba enfermo. La enfermera suspiró. Es su madre. Leucemia. Es bastante grave. Lleva aquí casi 2 meses. Chloe viene todos los días. La pobre chica lo está pasando muy mal. ¿La madre de Chloe? Leucemia. Me sentí como si me hubiera caído un rayo. Su madre siempre había gozado de tan buena salud. ¿Cómo era posible? Me dirigí a la habitación, al número que me dio la enfermera. A través del cristal de la puerta, vi a Chloe sentada junto a la cama. Ayudaba con delicadeza a una mujer frágil y demacrada a beber de una taza. Era su madre, pero parecía 20 años mayor que la última vez que la vi. Chloe tenía el mismo aspecto demacrado. Su rostro estaba pálido. Sus ojos hundidos. Pero sus movimientos estaban llenos de una delicadeza y un cuidado minucioso. Cuando su madre terminó, Chloe se limpió la boca con cuidado y se acomodó las mantas. Luego se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a la puerta, una silueta delgada y solitaria contra la luz de la tarde. No entré. Me apoyé contra la pared del pasillo, con el mundo tambaleándose. Vender su apartamento, transferir el dinero, forzar un divorcio de la forma más cruel posible. No era por Sebastián. Era para pagar el tratamiento de su madre. ¿Pero por qué no me lo dijo? Recordé lo que había pasado hacía 3 meses. Me había comentado que su madre no se sentía bien, que quería llevarla a Chicago para que le hicieran algunas pruebas. Estaba desbordado con un proyecto enorme en el trabajo. Simplemente le dije, avísame si necesitas dinero. Nunca volvió a mencionarlo y me olvidé por completo del asunto. ¿Eso era todo? ¿Acaso pensó que no estaría ahí para ella? Así que decidió encargarse sola. ¿Pero qué hay de Sebastián? ¿Y el anillo? Salí del hospital con la cabeza llena de preguntas. Hice algunas llamadas y conseguí el número de Sebastián a través de un conocido del trabajo. Llamé inmediatamente. Se sorprendió al oír mi llamada. ¿Ethan? Hizo una pausa. Oí que tú y Chloe se divorciaron. Sí, dije sin rodeos. Sebastián, ¿sabías que la madre de Chloe está enferma? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ahora sí. Chloe vino a verme. ¿Por qué? Para pedirme dinero prestado, dijo con voz monótona. Dijo que su madre necesitaba un trasplante de médula ósea. Los costos eran astronómicos. Ya había gastado todos sus ahorros y el dinero de la venta de su casa, y aún así no era suficiente. Me preguntó, por los viejos tiempos, sobre el dinero que le había transferido a su cuenta. Era el pago de un préstamo, no un regalo. Sebastián soltó una risa seca. Ethan, ¿acaso parezco necesitar su dinero?
Insistió en transferirlo como pago del préstamo inicial que le di para la cirugía. Incluso me hizo un pagaré formal. Ya sabes cómo es, terca. Tenía los nudillos blancos de tanto sujetar el teléfono. Así que no están juntos. Nunca lo estuvimos, suspiró. Regresé del negocio familiar. Chloe y yo terminamos hace mucho tiempo. Creí que sabías a quién amaba de verdad. Yo creía. ¿Qué creías? Que te había dejado por mí. El tono de Sebastián era una mezcla de desprecio y lástima. Ethan, la única razón por la que arruinó su vida así fue para protegerte. Me dijo que tu carrera estaba despegando y que no podía permitir que esto te afectara. El pronóstico de su madre era desalentador. No quería que la vieras derrumbarse. Me quedé allí, sin poder evitarlo, escuchando un grito en mis oídos. Para protegerme. Alejándome con las mentiras más dolorosas que podía inventar. ¿Y el anillo?, le pregunté a mi voz. El que tiene tus iniciales. ¿Por qué lo tenía ella? ¿Por qué estaba en mi escritorio? El anillo. Sebastián parecía genuinamente confundido. ¿Qué anillo? Lo tiré a un lago después de que rompimos. Hace años que desapareció. ¿Qué? Colgué el teléfono, sintiendo como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Me había equivocado. Completamente, terriblemente equivocado. Ella había soportado sola el peso insoportable de la enfermedad de su madre. Todo mientras hacía de villana. Solo para que yo pudiera salir impune. Y le había creído. La había ignorado y le había dado la espalda cuando más me necesitaba. Un dolor agudo me atravesó el pecho. No podía respirar. Volví al hospital. Chloe no estaba en la habitación. Su madre estaba dormida. Una auxiliar de atención domiciliaria estaba sentada en un pasillo. Me acerqué a ella. Disculpe, ¿dónde está Chloe? La asistente me reconoció de hace años. Suspiró. Bajó a la oficina de facturación. Esto es muy duro para ella. Las facturas no paran de llegar. Acababa de estar en la capilla, llorando. Se me partió el corazón. ¿Cuánto? ¿Cuánto debe todavía? La asistente me dio una cifra. Era asombrosa. Suficiente para arruinar a cualquiera. Gracias, dije. Encontré la oficina de facturación. Chloe estaba de pie junto al mostrador, mirando fijamente la factura detallada. Le temblaban ligeramente los hombros. Me acerqué por detrás. ¿Cuánto? Dio un respingo y se giró sobre sí misma. Al verme, palideció. Parecía aterrorizada. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Dámela. Le extendí la mano para que me diera la tarjeta de crédito. No. No hace falta. Retrocedió, escondiendo la factura tras su espalda. Puedo pagarlo yo. ¿Hacer qué? ¿Vender más de tu vida? ¿Suplicarle más dinero a Sebastián? ¿Esconderte en un rincón y llorar sola? La miré fijamente a los ojos, con la voz tensa por una mezcla de ira y agonía. Las lágrimas inundaron sus ojos y bajó la cabeza, temblando. ¿Por qué no me lo dijiste? Me acerqué, con la voz quebrada. ¿Por qué me mentiste así? ¿De verdad creías que yo era el tipo de hombre que solo se queda para los buenos momentos? Ella sollozó, incapaz de hablar. Tomé la cuenta de su mano, miré el total y me dirigí a la caja. Pasé mi tarjeta y firmé un recibo. Durante todo ese tiempo, Chloe permaneció detrás de mí, llorando en silencio. Cuando terminó, la tomé de la muñeca y la llevé a un pequeño jardín. Ahora, le dije, mirándola de frente, ¿vas a decirme la verdad? Saqué el anillo del bolsillo y se lo ofrecí. ¿Y esto qué es? Sebastián dijo que tiró el suyo hace años. Los ojos de Chloe se abrieron de par en par al ver el anillo, y su rostro palideció aún más. Con mano temblorosa, lo tomó y trazó con la mirada el pequeño símbolo de la cruz. Esto no era de Sebastián, susurró con la voz entrecortada por las lágrimas. Lo mandé a hacer. Es una copia. ¿Una copia? ¿Por qué?
Me miró con los ojos vidriosos. Porque era lo único que me quedaba. Tomó una bocanada de aire entrecortada. Mi mamá, ella no es mi madre biológica. La miré fijamente, completamente atónita. Soy adoptada, lloró Chloe. Solo lo supe cuando mi madre enfermó y necesitábamos un trasplante de médula ósea. No tengo ni idea de quiénes son mis padres biológicos. Mi madre dice que me encontró en las escaleras de un hospital. Este anillo estaba prendido a mi manta. Ella lo guardó para mí, pensando que era una pista. Señaló la cruz en la banda interior. Este símbolo estaba en el anillo original. Ella pensó que podría significar algo. Los he estado buscando en secreto. Después de casarnos, tenía miedo de que encontraras el anillo y me preguntaras por mi pasado. Y no sabía cómo explicártelo. Así que lo escondí en el cajón de tu viejo escritorio. Pensé que estaría a salvo allí. Así que intentabas recaudar dinero, no solo para el tratamiento de tu madre, sino también para encontrar a tus padres biológicos. La comprensión me golpeó como un puñetazo. Con la esperanza de que fueran compatibles o pudieran ayudarte económicamente. Ella asintió, sollozando. No pude encontrarlos. Intenté de todo. Sebastián, su familia es poderosa. Tienen contactos por todas partes. Acudí a él con la esperanza de que pudiera ayudarme a encontrarlos. El dinero que le envié, en parte, era para devolver el préstamo del tratamiento y el resto, un anticipo para pagar a un investigador privado. Tenía miedo de que pensaras que estaba loca, y no quería que supieras que lo estaba. Que me habían abandonado. Se derrumbó por completo. Miré a esa mujer a la que conocía desde hacía 10 años. A esa mujer a la que creía comprender. Su corazón estaba lleno de secretos y dolor que jamás habría podido imaginar. Y para protegerme, había intentado cargar con todo ella sola. Eres una idiota, le dije, extendiendo la mano y secándole suavemente las lágrimas de las mejillas. Estábamos casados. Se suponía que éramos un equipo. No se puede simplemente saltar del barco solo. Cayó en mis brazos, llorando contra mi pecho. Lo siento. Ethan, lo siento muchísimo. Todo lo que dije esa noche fue mentira. Tenía tanto miedo de derrumbarme y suplicarte que te quedaras. No quería arruinarte. La abracé fuerte, sintiendo temblar su frágil cuerpo. Me invadió un profundo arrepentimiento y un amor protector feroz. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no vi la desesperación en sus ojos? Está bien. Se acabó. Murmuré acariciándole el pelo. De ahora en adelante, afrontaremos esto juntos. Yo me haré cargo de las facturas médicas. Encontraremos a tus padres. Juntos. Ella alzó la vista buscando mi abrazo. Sus ojos estaban llorosos, pero llenos de esperanza. Pero estamos divorciados. Entonces nos volveremos a casar, dije, sin dudarlo un instante. En cuanto tu madre esté estable, volveremos al juzgado. Me miró y, por primera vez en meses, vi una luz verdadera en sus ojos. La luz de alguien que había estado perdida en la oscuridad y que, por fin había encontrado el camino a casa. La salud de la madre adoptiva de Chloe se estabilizó. Liquidé todos mis bienes. Incluso pedí un préstamo con garantía de las acciones de mi empresa para cubrir la totalidad de su tratamiento. Además, hice todo lo posible por encontrar a los padres biológicos de Chloe. El anillo y su extraño símbolo eran las únicas pistas. Le conté todo a Olivia. Ella escuchó en silencio y luego dijo, Ethan, respeto tu decisión. Te deseo toda la felicidad del mundo. Ella renunció a su puesto como líder de nuestro proyecto conjunto y se trasladó a otra división. No volvimos a hablar. Sabía que lo que hubiera habido entre nosotros había terminado. Sentí un remordimiento, pero mi corazón pertenecía por completo a Chloe. Volví a nuestra casa. Juntas cuidamos de nuestra madre. Nuestros días transcurrían entre visitas al hospital, investigaciones y el reencuentro. Poco a poco, las sonrisas volvieron al rostro de Chloe. Un día, recibí una llamada de un hombre que se presentó como el padre de Sebastián. Pidió que nos viéramos. Era una figura imponente, un titán de la industria.
Me deslizó una carpeta por la mesa. Este es el informe sobre la búsqueda de los padres biológicos de la señora Miller. El informe detalla una investigación sobre el símbolo del anillo. Era el escudo de armas de una antigua familia noble europea poco conocida. Una rama de esa familia había sido exiliada décadas atrás, y uno de sus descendientes había vivido un tiempo en Estados Unidos. La cronología sugería que Chloe podría ser su hija. Sin embargo, el señor Chase dijo con mirada penetrante: toda esa rama de la familia murió en un accidente aéreo hace 20 años. No hubo sobrevivientes. Se me heló la sangre. El sendero estaba frío. La esperanza se había desvanecido. Te digo esto para que no malgastes más recursos, dijo con frialdad. En cuanto al tratamiento de su madre, conozco a varios especialistas en el extranjero. Mi familia puede cubrir los gastos como gesto de buena voluntad por los problemas que mi hijo le causó a la señora Miller en el pasado. Fue una jugada maestra, una forma de cortar definitivamente cualquier vínculo que quedara entre Chloe y su hijo. Gracias por la información, señor Chase, dije, cerrando la carpeta. Consideraremos la posibilidad de consultar con especialistas, pero podemos asumir los costos nosotros mismos. Me miró fijamente un rato y luego asintió. Le conté la noticia a Chloe. Se quedó callada un buen rato. Luego apoyó la cabeza en mi hombro. Está bien, susurró. No los necesito. Tengo a mi mamá y te tengo a ti. ¿Basta? Le apreté la mano con fuerza. Con la ayuda de uno de los especialistas que mencionó el señor Chase, la madre de Chloe se recuperó milagrosamente. Se encontró un donante de médula ósea. El trasplante fue un éxito. Un año después, el día en que su madre recibió el alta del hospital, Chloe y yo volvimos al juzgado y nos volvimos a casar. No hubo fiesta, solo una cena tranquila con nuestras dos madres, ambas radiantes. Ethan, dijo su madre con los ojos llenos de lágrimas, gracias. Gracias por no rendirte con mi Chloe. Todo eso quedó en el pasado, dije, apretando la mano de Chloe. De ahora en adelante, solo viviremos. Chloe me miró con los ojos brillantes. 6 meses después, estábamos sentados en el balcón, leyendo bajo el cálido sol de la tarde. De repente, Chloe se levantó y entró, volviendo con la pequeña caja de terciopelo rojo. ¿Deberíamos quedarnos con esto?, preguntó. Tomé la caja y miré el anillo que había dentro, el objeto que había albergado tanto dolor y tantos secretos. Deshagámonos de él, dije. Dejemos el pasado atrás. Ella asintió. Tomé el anillo, lo miré por última vez y con todas mis fuerzas, lo lancé lo más lejos que pude. Vimos su arco plateado brillar al sol antes de desaparecer de nuestra vista. Nos sonreímos y entrelazamos nuestros dedos. Los últimos 10 años habían sido una pesadilla basada en un malentendido. Pero habíamos despertado, y ahora teníamos el resto de nuestras vidas para construir algo real. El sol nos calentaba la cara. El mundo estaba en silencio. Era suficiente.